Y por eso hoy tenemos invitados que nos van a acompañar, por supuesto ya están aquí con nosotros para poder hablar de este tema, sobre los futuros y posibles escenarios que se pueden presentar en el país, en esta realidad, en este año tan importante también para la democracia del país. Me da mucho gusto presentar a quienes nos acompañan. Comienzo con Álvaro González Richie, diputado del partido Creo, integrante de la Comisión Pesquisidora. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos Bienvenido, días. Diputado. También está con nosotros Renzo Rosal, analista político. Renzo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho Sede. Omar. Buenos días. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Bueno, la pregunta es, ¿realmente con esta determinación, con esta noticia, con esta anuncio importante que hacía el presidente, termina la crisis institucional en el país? Muchos dicen que fue demasiado tardía la reacción y la renuncia de Roxana Baldetti. ¿Qué piensan ustedes, Renzo? Bueno, creo que es el inicio. Yo lo veo todo al contrario, en el ¿Cómo lo sentido evalúas? Que la renuncia es, por supuesto, que un hecho importantísimo, pero que de aquí en adelante lo que vienen son otros episodios. Yo lo denomino a esto como un libro abierto, donde estamos comenzando a ver los primeros capítulos que tienen que ver primero con, obviamente, la desarticulación o el inicio de la desarticulación de la red de la estructura criminal en la SAT, ahora la renuncia, también un poco los hechos que se dieron durante el viernes y sábado, y no me refiero solamente a la renuncia misma, sino también el aviso que hace el Ministerio Público y la CICIG en términos de cómo van a continuar la desarticulación, inclusive de la red de empresarios que está atrás, digamos, de todo el tema de la SAT. Entonces creo yo que habrán otra serie de episodios donde finalmente la renuncia es, diría yo, uno de los círculos, porque tiene que ver, obviamente, ahora con el tema de quién va, cuál es el perfil de la persona, cuál va a ser el procedimiento, cuándo va a presentar la terna el presidente al Congreso, quién va a ser esa persona. Parece tan solo, insisto, un círculo importante, pero creo yo que habrá que ver el resto de los otros círculos, la parte jurídica, ahora que si hay una imputación directa con una magistrada de la Corte Superior de Justicia, probablemente vinculada a la red de la SAT. Entonces creo yo, y en resumen, creo que es un capítulo que tendrá que tener otra serie de acontecimientos que además van a necesariamente tener que ver en alguna medida una relación con el proceso electoral. ¿Cómo lo vieron a lo interno del Congreso de la República dentro de esta comisión pesquisidora? Coincidentemente, horas antes, la CICIG daba una conferencia, la fiscal también, en relación a toda esta red que se estaba desmantelando, una serie de acontecimientos que daban a entender que sí o sí este fin de semana se tenía que dar la renuncia de Roxana Baldetti. ¿Cómo se vivió esto al interior del Congreso? Bueno, yo también, primero que todo, buenos días. Yo también fui miembro de la comisión pesquisidora, fui el único miembro que no era de Petén. Pues aquí estamos todos extrañados de la tómbola. Ya tiene varias personas que la quieren comprar, pero otra vez, nosotros sí trabajamos bastante en el tema de la comisión, hicimos 2 o 3 reuniones de comisión, invitamos a los medios, fue a puertas abiertas, y pues no quisiera yo ni siquiera adelantar cuál era la conclusión de la comisión, porque al día de hoy habíamos citado nosotros a los interponentes de las denuncias y también habíamos citado a la vicepresidenta. Lógicamente ahorita con la renuncia de la vicepresidenta la comisión se queda sin materia, claro, ya que lo que pretendía la comisión era que le retiraran, pues que el pleno conociera si ameritaba retirarle el derecho de antejuicio. Ahorita que ella renunció el derecho de antejuicio, que es un derecho inherente al cargo, pues lo pierde, entonces la comisión pues de alguna forma también queda otra vez, como repito, sin materia. Tema complicado, el día sábado que fuimos se conoció la renuncia. Habían indicios que no querían conocerla, que si la firma era verdadera, que si no era verdadera, que si quién la autenticaba, que se apersonara, que una comisión fuera personalmente a visitarla, que si sacaban la tómbola otra vez. Bueno, había una serie de temas ahí que al final el pleno, pues nosotros incluidos en ellos, sí, por unanimidad dijimos que se conociera y que se diera por aceptada la renuncia, cuando salió un diputado del partido oficial diciendo que ya tenía pues la carta autenticada, pues un documento donde autenticaba la firma que venía en la renuncia que la vicepresidenta había presentado. Al final se conoció, pues fue 149 votos a 0. Creo yo que es un tema histórico también, jamás creo que habíamos tenido la totalidad de los votos contra 0 votos. Hubo una manifestación afuera que también comenzó, diría yo, de una forma pacífica. Al final pues ya querían botar el portón, ya querían que sacaran a los diputados, que devolvieran el dinero, y tal vez yo solo para terminar ahí también, otra vez importante que las manifestaciones se mantengan el tema pacífico, apegadas al derecho, y no pase lo que pasó el sábado, donde otra vez ya se van volviendo manifestaciones problemáticas, donde inclusive pues ya atentan contra la seguridad no solo de los funcionarios, sino con las personas que participan en este derecho constitucional que tienen los habitantes guatemaltecos. Omar, la gran pregunta, ¿qué pasa legalmente con Roxana Baldetti? Hoy por hoy, esa es la pregunta de muchos. Bueno, renunció, parte, como bien lo dice Renzo, de comenzar a trabajar en esta crisis en la que está sumida el país, pero
¿qué pasa legalmente con el proceso contra ella? Bueno, lo que hay que tener presente es de que en el momento en que se revoca el beneficio de la inmunidad personal, que es precisamente cuando se da con lugar la diligencia de antejuicio o, en su caso, pierde el cargo público, pasa a ser, como decimos todos, a poder ser juzgada como cualquier habitante, pero con la gran observación que no solo por el caso que está presente de la línea, si hubiera sido, ella sigue en el cargo y el Congreso da con lugar la diligencia de antejuicio solo para el caso por el que se solicitó, pero actualmente al perder el cargo público ya no goza de inmunidad Podría personal ser investigada por para el cualquier caso otra de cosa o AMSA, el denuncia. caso de la agüita mágica, para el caso del usufructo que se concedió en el tema portuario, para cualquier otra denuncia que esté pendiente. Y es de observar que también para extinción de dominio, e inclusive extinción de dominio para todos los funcionarios que gozan actualmente de inmunidad personal, extinción de dominio no necesita revocarse la inmunidad personal para que se pueda utilizar. Y la propia ley de extinción de dominio en el artículo 12 establece claro que el fiscal debe iniciar de oficio cualquier persecución en el caso que se sospeche de que ha habido fondos que se han adquirido inmuebles o cualquier tipo de bienes, diamantes, joyas, lo que sea, de forma anómala. Y solo queriendo aportar un poquito sobre la pregunta inicial que le hacía a los que estamos aquí presentes con el tema corrupción, solo es recordar de que, por supuesto, como bien lo citaba Renzo, esta actividad de que renunciara a la vicepresidenta solo es una de las pequeñas etapas de lo que es el mundo de la corrupción. Se logró alcanzar un tema institucional político, el más alto político, pero ella tiene titiritero, o sea, hay todavía un nivel más alto, pero el quitar a una de las líneas más fuertes de corrupción permite poder investigar más fácilmente todas las líneas que vienen para abajo. La corrupción tiene ciclos, desde aquel agente aduanero que hace el favor hasta el que se beneficia totalmente. Entonces, sí quería aportar eso de que hay que tener presente que este solo es el inicio de una gran actividad que se llama proceso de investigación que debe alcanzar esa depuración estatal. Muchos analistas dicen que esta podría ser la antesala de la salida del presidente Otto Pérez Molina. ¿Ustedes lo evalúan de esta manera o no? Creo que se está subiendo el tono en términos de que ya la ciudadanía no presidente... solamente exige la renuncia, hasta ahora está pidiendo también la renuncia del presidente. Claro, uno comienza a ver ahora las manifestaciones, inclusive desde la semana pasada, fuertemente uno comienza a ver, el pedido de renuncia de Otto Pérez, ahora se suma el tema de la destitución del resto del gabinete, o particularmente de aquellos funcionarios que estaban dentro de las dependencias, que estaban dentro de la jurisdicción de la vicepresidencia en específico, y también se está haciendo un tipo de mensajes muy importantes de vincular esto con lo electoral. Es decir, cuando aparecen ahí mantas, carteles de decir PP igual líder, Otto Pérez, Roxana igual Valdizón, creo yo que ahí hay un carácter muy interesante, muy de fondo, que tiene que ver con, principio, la crisis continúa. Lo segundo es que la ciudadanía, ahora en este despertar, está vinculando esto realmente con una crisis más potente, una crisis más de fondo del sistema político en general, en donde el sistema de partidos, que es un como microsistema en particular, tiene, digamos, un carácter y que ahora en el marco electoral tiene, digamos, el mensaje central a los partidos en este caso. Es decir, bueno, si ahora se pudo y pudimos ir tras Roxana Valdetti y probablemente tras Otto Pérez Molina, es posible en Guatemala ya no existen estructuras de poder que sean todo lo poderosas, los intocables, hemos dicho, ya son tocables, digamos, en buen sentido. Y por lo tanto yo creo que ese es un mensaje que los partidos al día de hoy no están con los audífonos puestos. Y por lo tanto, preocupa mucho, por ejemplo, cómo en los últimos días que ya se anuncian candidaturas. Muchas de las candidaturas que anuncian los partidos grandes terminan siendo de perfiles que la ciudadanía está ahora rechazando directamente. Entonces, ahí donde va a haber otro, digamos, de aquí en adelante va a haber un creciendo de ese tipo de mensajes. Bueno, llega la lista con la posible terna de los nombres que podrían ocupar la vicepresidencia, pero les pregunto a cada uno de ustedes qué perfil, más allá, insisto, de lo que puede indicar la Constitución, de que esté habilitado para poder aspirar a este cargo, pero ¿qué perfil debería tener quien sustituya a Roxana Valdetti? Bueno, yo creo que es claro, salieron unos nombres en los medios que todos nosotros vimos, gente vinculada al partido oficial, lo cual creo yo que no debería ser ese perfil. Yo creo que ahorita es un momento claro que el presidente debe tomar la decisión de escoger a alguien que sea probo, de alguien que sea, por ejemplo, de sociedad civil, de alguien que no tenga, por así decirlo, esa cola
atrás de haber pertenecido o tener algún tipo de interés político. Bueno, y alguien que quiera aceptar, porque obviamente acompañaron en este proceso un político, una persona, y vamos a ir viendo algunos nombres, no había pedido la fotografía, pero la vamos a empezar a poner ahorita, de algunos de los nombres que están surgiendo. Por ejemplo, surge el de Jorge de León Duque, actual Procurador de los Derechos Humanos. Vamos a ver el siguiente, por favor, y vamos a ir analizando. El de Mauricio López Unía dice que él ya dijo en una declaración que no estaba interesado en esto, es el actual ministro de Gobierno, y muchos hablan de que podía ser el candidato a la presidencia después de la salida de Sinibaldi. Se habla también de, vamos a ver el siguiente, de Julio Ligorría, que actualmente es el embajador de Guatemala. También se habla de Adela de Torreviarte, actual comisionada presidencial para la reforma policial, es otra de los nombres que se barajan, y también de Carlos Contreras, que es integrante del equipo de trabajo del presidente Otto Pérez Molina, que actualmente ocupa la cartera de trabajo. ¿Cómo ven estos 5 nombres? A mí me preocupa, en particular el hecho de que se esté mencionando personas que forman parte del gabinete. Es decir, en este caso yo creo que la primera señal negativa sería que el presidente cierre, digamos, además ya se quedó como veleta y por lo tanto él pretenda adjudicarse que él va a nombrar, digamos, gente cercana que le va, digamos, cubrirle la retaguardia de todo el montón de orificios que están en el despacho de la vicepresidenta. O sea, que no deberían ser ninguno de estos nombres. Bueno, me parece que no. Sí, es que lo que sucede y que hay que tener presente aquí es que el sistema está diseñado, como tenemos nuestro diseño legal y político, para que el presidente escogiera a alguien del gabinete. O sea, aclaro, no estoy diciendo que eso sea lo correcto, sino que está diseñado porque necesito a alguien 8 meses que termine en periodo como vicepresidencia, que me apoye en toda la organización política, la coordinación de los ministros de Estado, muchas entidades que dirigen la vicepresidencia, extinción de dominio, que lo dirige a través de vicepresidencia de la República. Entonces yo debería escoger, yo presidente, a alguien de mi gabinete que conoce mi estructura, pero eso sería en una renuncia normal, en una renuncia por otro tipo de circunstancias, enfermedades, fallecimiento. Aquí estamos hablando de una renuncia que se da por acciones ilícitas, de falta de transparencia, de querer tapar todo el escándalo que se había cometido ilegalmente. Entonces aquí sí necesitamos a otro tipo de candidato. Y si a mí me preguntan quién sería el cargo más importante, un experto en rendición de cuentas. O sea, la persona que llegue ahí va a estar solo 8 meses y va a estar en un cargo de alta incidencia política. ¿Podrá hacerlo? O sea, porque hay que ser realistas en el panorama. Claro. Entrarle al quite, primero en ese espacio. Segundo, que no sea una figura decorativa, decir, bueno, legalmente tenemos que poner algún personaje allí que acompañe este último periodo, y realmente una persona que llegue con la intención de sumarse, de investigar y denunciar y todo lo demás. O sea, seamos honestos. No, claro, o sea, es difícil tiempo lograrlo, también, el marco para que una persona pudiera llegar a decir, bueno, voy a llegar y voy a tratar de ser la persona que trate al menos de limpiar la imagen de un gobierno y de una gestión tan desgastada. Bueno, y hay un tema tal vez solo importante también. Recordemos que el presidente presentará la terna al Congreso. Sí. Ahora hasta que el Congreso le apruebe la terna. Porque otra vez nosotros como diputados no es que nos pasen 3 nombres y votemos por cualquiera de los 3 nombres y bueno, aquí acabó. Tal vez aquí nos puede ampliar el licenciado, pero otra vez el Congreso no va a aprobar si nosotros vemos que la persona que van a escoger como vicepresidente tiene el perfil, por así decirlo, inadecuado para cabalmente la capacidad de tener una buena preparación en temas de transparencia y de la calidad del gasto y rendición de cuentas. ¿Hay un tiempo límite para definir quién será el vicepresidente? Fíjese que sí. ¿No? Primero sería que me consultaban, a mí toda la semana me estuvieron consultando ese tema, cuál es el plazo. Y es que no hay plazo porque esto es inmediato. O sea, es un cargo que no se puede quedar vacante ni 24 horas. Pero sí debería aclarar desde la perspectiva que lo hemos analizado en el Centro de Estudios de Derecho, es que el Congreso no puede rechazar la terna. O sea, cuando el constituyente le dejó la facultad, a la atribución al presidente, a que él elija su terna, le hizo el equilibrio, por esta teoría de frenos y contrapesos, de que el Congreso se llama nombramiento condicionado. Solo puede elegir de esos 3. Le parezca o no le parezca al Congreso, si el Congreso no elige de entre esos 3, estaría incurriendo en un incumplimiento. Yo entiendo y lo pensé varias veces, ¿y qué pasa si les mandan al Congreso 3 sujetos que el mismo Congreso dice, pero eso está tal vez peor de lo que estaba antes? Quedó condicionado en la Constitución, no le dio una segunda opción a rechazar la terna. Es como que el Congreso rechazara las comisiones, la nómina de la comisión de postulación. Está sujeto a esa terna. Quien debe meditar bien a quién va a colocar en esa terna es el presidente. Y en teoría los 3 candidatos tendrían que estar en la misma categorización para que el Congreso tenga la libertad de poder decir qué es lo más conveniente para este último periodo de 8 meses que esperaría finalizar con esa vicepresidencia. Y no se olviden que si el presidente de la República llegara a renunciar, ese vicepresidente que nombre el Congreso se va a convertir en presidente de la República por el resto del periodo.
Y ese que se convirtió en presidente de la República va a volver a tener que presentar una nómina de 3 para nombrar al vice. Y van a ser los que van a tener que tomar posesión en el Parlacén, ya que el mismo Tratado de Parlacén establece que cuando se termine el periodo, los que estén ahí pasan a Parlacén. Es una cadena. Y el Congreso lo va a tener que meditar, como bien señalaba el señor diputado, muy bien. Renzo, el tema es esta crisis que afecta directamente no solo al legislativo, al judicial obviamente, el Congreso no está exento. ¿Cómo puede incidir en las elecciones? Porque honestamente estamos también en un calendario donde tenemos que conocer, ¿verdad?, la propuesta, el ejercicio democrático de foros, de debates para conocer las propuestas, pero dentro de esta gran mezcla, ¿verdad?, y de esta crisis que está ocupando todos los titulares de los medios, se pueden ver afectadas las elecciones y un sano ejercicio del voto ciudadano. Creo que sí hay un nivel de afectación, digamos, de influencia sobre el proceso electoral. En principio, que como ya comentábamos, hay un desánimo en general respecto al comportamiento de los políticos, y eso está llamando inclusive a estas manifestaciones que hemos visto como lo de la Antigua y otras que se han dado en los últimos días, que de momento han sido pues afortunadamente pacíficas, en donde eso puede generar un impacto directo en la participación. Una participación, digamos, un poco más consciente de la gente, pero que también pueda levantarse mucho el tema del antivoto, del voto nulo, que sigue dando muchas vueltas. Lo otro es que se está elevando muchísimo la presión, insisto, sobre el tema de las candidaturas, sobre el perfil, y también el hecho, creo yo, un llamado fundamental es cómo meter a los políticos, especialmente a los candidatos fuertes, meterlos dentro de bolsón. Hoy hay un pulso. Los partidos quieren ver con que todo esto es solamente del partido oficial, de los patriotas, de Otto Pérez y compañía. Y a la ciudadanía lo que está diciendo, no, hay que meter, digamos, dentro de la olla de presión a meter esto. Y eso da como resultado, entonces, que también el epicentro de buena parte tiene que ver con una responsabilidad todavía más fuerte por parte del Tribunal Supremo Electoral de poder pasar de un árbitro tradicional a ser realmente el conductor de una nueva ruta de gobernabilidad del país. El tribunal y la Corte de Extraordinariedad creo que le tocan, digamos, ciertos roles distintos a los de cualquier evento electoral. No habíamos tenido una crisis en momentos tan cercanos. Es decir, el acto de la convocatoria del 2 de mayo se hizo precisamente en la misma línea en donde se estaba calentando la olla de tamales. Eso no había dado, y por lo tanto creo que aunque los partidos quieran marcar la distancia, ya hay una realidad. La realidad indica que este proceso electoral también busca por lo menos comenzar a plantear la necesidad de un cambio por lo menos gradual e importante de la actuación de los partidos políticos. Bueno, antes de terminar, me gustaría preguntarles cómo ven el futuro inmediato de Roxana Baldetti, ¿verdad? Definitivamente sujeta a una investigación procesal muy amplia, pero no olvidemos que por los delitos que está perseguida, son delitos de baja punibilidad, son delitos que tienen penas menores, que pueden gozar de muchos sustitutivos penales y de muchos beneficios. Aquí tal vez las responsabilidades civiles y las responsabilidades políticas en las que deja el gobierno son más fuertes todavía, y sobre todo el tema del peculio. Y sí, pues un llamado a todos los líderes y a todas las organizaciones que están participando, que bien lo señalaba usted, Ricardo, y bien lo señalaba cada uno de los participantes, en que deben diferenciar el reclamo gubernamental de gobierno, pero siempre mantener el proceso electoral tratando de solidificarlo. O sea, sí exigir a los partidos que piensen a quién nos van a poner de candidato a diputado, a quién nos van a poner candidato a alcalde. La población va a estar más al tanto, porque esta crisis no empezó con este gobierno, es una crisis de abandono de la población y que la población reaccionó ahora y ahora sí está al tanto. Pero sí, yo me permití hacer un comentario de que... Es que hay tantos candidatos denunciados. Sí, es que ¿sabes? De lo que van encabezando las encuestas, hay un montón de candidatos cuestionados por enriquecimiento ilícito y por una serie, y ahí están como candidatos. Y esos enfrentamientos que hace poco tiempo hemos visto en titulares y los estamos viendo que vuelven otra vez a la política, alcaldías de lugares sonados y propuestos como candidatos a presidente de la República. O sea, esa probidad. Los partidos tienen que recordarse que los que coloquen en sus nóminas, la población va a estar muy al tanto. Y la población sí también tiene que tomar bien presente que debe mantenerse, como bien lo decía Renzo, en un orden. No debe sujetarse, el señor diputado también hizo el llamado que no deben sujetarse a pasar la manifestación a algo violento. Es bueno que protesten contra un candidato que está anunciándose, pero la población guatemalteca todavía no tiene la cultura de enfrentamiento, de poder discutir en muchedumbre. Es un riesgo y se podría perder una buena manifestación colectiva, una buena unión, si eso se sale de control. Se podría perder. ¿Tu escenario, Renzo, para Baldetti? Creo yo que habrá que ver el tema de otras investigaciones que se puedan estar gestando, que puedan tocar otras estructuras.
criminal es similar a la de la SATA. Hay que tomar en cuenta que la SATA es una de un festín. Yo creo que en la medida en que se le eleve, digamos, el nivel de responsabilidad, eso va a ser importante para poderle, digamos, imputar casos de envergadura. Porque a lo contrario podríamos encontrarnos acá con un efecto boomerang, ¿verdad? Todo el mundo qué bien por la renuncia, pero que al final termine pasando muy poco. Yo creo que entonces hay que elevarle el nivel de responsabilidad que puede resultar evidente, pero eso hay que pasarlo, digamos, por el filtro de orden penal. ¿Algún día se podrá recuperar todo ese dinero? Porque uno dice, bueno, caen, renuncian, se van, pero y todo lo que en teoría, ¿verdad? Cuando vemos cifras que ya hablan de millardos y millardos, una cantidad de dinero terrible, porque bueno, renunciaron, cayeron, un par de años en la cárcel o no, pero ¿y todo el dinero que se va? Estructura legal ahí. Todavía estamos con lo del Congreso de la República y los famosos casi 90 millones y ahí está el asunto, ¿verdad? Dando vueltas. ¿Y qué pasa con el dinero al final? Creo que hay una falta de voluntad. Aquí Contraloría General de Cuentas está dormida. Procuraduría General de la Nación está dormida. Intendencia de Verificación Especial está dormida. Y todo el mundo quiere hacerle la carga al Ministerio Público y a la CICIG. Hay un montón de entes que tienen que estar al tanto, hasta la Procuraduría de Derechos Humanos, porque son recursos del presupuesto del Estado. Ella citaba en su rueda de prensa, que fue lo que despertó a la ciudadanía, no es dinero del Estado. Claro que es dinero del Estado. Que no ha ingresado a las arcas del Estado no significa que ya no esté condicionado en un presupuesto. Desde que ya es parte de lo que deben aportar los empresarios, importadores y exportadores dentro de esto, ya estaba previsto para un dinero del Estado, aunque todavía no tenga la calidad de público. Entonces, todo ese dinero afecta a la estructura, nos deja sin recursos de funcionamiento. Hay vías legales, hasta el juicio de cuentas para la rendición, o sea, vías hay. Pero si tenemos un Contralor General de Cuentas que no se pronuncia, que no tiene auditores apoyando, si tenemos las entidades como la Intendencia de Verificación Especial, que no está haciendo su trabajo, no se va a lograr. O sea, no se va. Ahorita el Ministerio Público y CICIG, qué bueno que se les exija, pero también tienen que ser apoyadas por todas las demás entidades de control. El pueblo está haciendo su trabajo, pero hay que ir a preguntarle a Carlos Mencos y a cada una de las autoridades si realmente están haciendo su trabajo. Diputado, le dejo la palabra a usted ya para terminar. Ok, bueno, lógicamente recordemos que también quedan se hicieron 4 solicitudes de antejuicio, hay 4 comisiones pesquisidoras. Lógicamente la que más relevancia ahorita tuvo fue la que lógicamente implicaba a la vicepresidenta, pero recordemos que tenemos nosotros al ministro de Energía y Minas, tenemos al ministro de Salud, tenemos también al del MIDES, del Ministerio de Desarrollo, que también van a ser temas, diría yo, pesados en el sentido de los resultados que pudieran arrojar estas investigaciones y los resultados que de alguna forma recomienden las comisiones pesquisidoras. Y nuevamente yo solo para terminar, y de verdad lo positivo de todo esto, que la población se dé cuenta por quién está votando. No puede ser, como bien decían los colegas, que vemos personas que encabezan listados de diputados, alcaldes, corporaciones municipales señalados de corrupción y otra vez llegan los partidos políticos a los municipios, a los departamentos, regalan láminas, bolsas, ofrecen bono 14, 15, 16, 17 y 18, penas de muerte, ahora, y otra vez, entonces eso no puede ser, y tal vez solo para terminar la importancia que el Congreso de la República ahorita impulse una agenda de transparencia. Doy ejemplo, una ley de probidad que funcione, donde todos los funcionarios tienen por ley que entregar su declaración jurada patrimonial. Si no lo entregan, no hay forma de comprobar el enriquecimiento ilícito. Claro. Entonces, yo creo que ahorita es el momento para el Congreso de realmente apoyar una agenda legislativa que sea de transparencia y otra vez que la población guatemalteca no se deje engañar, que de verdad mire por quién está votando, que mire más atrás, porque si no, esto solo va a ser, por así decirlo, un tema provisional y en 2, 3 años vamos a estar exactamente igual. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos que nos hayan acompañado esta mañana, han sido muy amables estos analistas, por supuesto el diputado también acompañarnos hablando de este tema y nosotros con la pregunta que hacíamos muy tempranito a través de redes sociales, Alejandro, y bueno, la gente ya se va pronunciando, ahí está apareciendo en pantalla, ¿qué opina de la renuncia de a la vicepresidencia de Roxana Valdetti? Tema que desde el viernes 5:30, 5:45 de la tarde, estamos ansiosos esperando la conferencia que va a ser anunciada a las 5, fue unos minutos más tarde, pues ha ocupado este fin de semana todas las opiniones y hay respuestas, Alejandro, ya de la gente que nos acompaña todos los días. Las redes sociales precisamente es un foro abierto para que la gente se exprese y lo que piensa pues sea plasmado de esa manera. Tenemos aquí algunos de esos comentarios que la gente nos hace llegar. Débora Recín nos dice: es lo mejor que han hecho, pero falta la renuncia de varias plagas que hay unos sueltos como la UNE, Líder, Creo, etcétera. María Williams dice: me parece muy bien, ahora solo queda el presidente que tanto daño le ha hecho al pueblo guatemalteco, él también merece salir. Héctor Anzueto dice: ella escogió el camino con menor daño para ella, si no renuncia en el Congreso la despedazan, en fin, traicionó y robó o permitió que robaran, afectando a los que más dependen del gobierno.
los más necesitados. En los hospitales no hay medicinas y ellos han robado la esperanza. Pablo Paz dice que le pongan orden de arraigo antes de que se vaya con su secretario para Panamá y con todo lo que se robó por la vida de su madre muerta. Aldo Bonilla dice, es solo el primer logro del clamor popular por la transparencia. El proceso no se debe detener nunca. Los ciudadanos responsables vigilando a sus mandatarios, mandatario es igual a el que hace lo mandado. Lando Rosales dice, excelente que el ministro de Finanzas le quiere indemnizar, ese es otro robo, qué vergüenza. Meli Santiago dice, qué bueno que renunció, y faltan todos los demás. Y finalmente Dilceo Sarceño Barco dice, va a salir cara esa renuncia. ¿Qué va a pasar con lo que se robó? Ahora que lo devuelva, todo es el denominador común, Ricardo, de los comentarios. La gente exige la devolución de todo el dinero malversado o robado. 7:51, continuamos. Bueno, parte de la información a esta hora de la mañana y nosotros tenemos que seguir con el deporte.